Hoy vamos a hablar de la coexistencia y la coexistencia nos lleva al tema de la comunión con Dios. Y vamos a empezar leyendo Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 8. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Este versículo lo tomé como ejemplo de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque si se fijan, en la clase pasada también empezamos con un concepto que no era tan evidente que llevaba al otro, y esto es algo similar. La coexistencia de Jesús entre la Trinidad no es tan evidente que nos lleve a la conclusión de tener comunión. Pero aquí vemos en estos versículos cómo hay una relación entre la Trinidad. Juan en este caso toma como ejemplo la Trinidad y dice que hay un testimonio en el cielo, que es el Padre, el Verbo, que en este caso es Jesús, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahorita vamos a explicar qué es la Trinidad y cómo es eso que los tres son uno, ¿no? Pero luego apunta a que en la tierra hay una Trinidad también, una Trinidad de testimonio. No es que sea otro ente, sino que son hechos, y en este caso está hablando del Espíritu, está hablando del agua y está hablando de la sangre. Lo voy a decir rápidamente y al final vamos a retomar el concepto, ¿no? Juan, cuando está escribiendo aquí, se está refiriendo en un sentido sacerdotal a Jesucristo. El sumo sacerdote tenía que ser ordenado y tenía que pasar un procedimiento de purificación para poder entrar al lugar santísimo. Y el procedimiento era esto: o sea, llegaba, se lavaba y después de lavarse se ponía sus ropas y también tenía que ser rociado con sangre del sacrificio. Y después de la sangre del sacrificio tenía que entrar en el lugar santísimo para pedir para las demás personas, para los que representaba, ¿no? En este caso, este pasaje tiene dos significados. Uno inmediato, que es para la gente que lo estaba leyendo ahí, los primeros que recibieron el mensaje, y después uno que tiene que ver con toda la Biblia, con lo que les estoy diciendo desde el Antiguo Testamento hasta en este caso el libro de Hebreos nos explica bien qué onda, cómo está el rollo del sumo sacerdote. Entonces, en el contexto inmediato, lo que quiere decir es que Jesús vino físicamente a la tierra. ¿Por qué? Porque Primera de Juan está escrita para personas que no creían que Dios se podía involucrar en cosas terrenales. Era un libro apologético, estaba defendiendo que Dios se encarnó. Los gnósticos en aquel entonces, que era un grupo de personas que agarraban a Jesús y lo hacían alguien místico, con conocimiento y poderes raros, decían que el Espíritu o Dios no se podía involucrar con nada físico, porque lo físico era sucio y lo espiritual era limpio. De tal manera que no era posible que Jesús se hubiera encarnado físicamente, porque todo lo físico era sucio para ellos. Entonces, era una idea rara, pero en este caso Juan está defendiendo la idea primariamente de que Jesús vino físicamente y fue bautizado, que ese es el agua, ¿verdad? Y segundamente fue sacrificado, que esa es la sangre. Y el tercer testimonio es el Espíritu. ¿A qué se refiere eso? A que el Espíritu Santo es el encargado de hacernos testificar de eso, porque eso es el Evangelio. Dios vino, se encarnó, hizo lo que tenía que hacer para
beneficio de nosotros, ¿no? Ese es el inmediato. El espiritual, el trascendente, el que abarca del Antiguo Testamento al Nuevo, es lo que les comento, que es la referencia a lo sacerdotal. Y eso es rápidamente a lo que se refiere. Pero eso también implica que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, porque así como Jesús tuvo que ser lavado y santificado con sangre para poder representarnos, así también nosotros tenemos que ser el paralelo de a nosotros nos lava la palabra de Dios, porque en la Biblia, la palabra de Dios, el símbolo de la palabra es el agua, y el símbolo de la sangre para nosotros es el sacrificio de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser lavados con la palabra por medio del Espíritu de Dios, porque mientras está hablando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios invisiblemente está trabajando en nuestros corazones, en nuestra mente, regenerando nuestro hombre interior y haciéndolo crecer, de manera que no sabemos qué está pasando dentro de cada quien, más que Dios, y nosotros después que vemos los frutos, ¿verdad? Y después la sangre, que es lo que nos permite a nosotros volver a acceder a Dios, porque acuérdate, nosotros estamos separados de Dios, y lo que nos une a Dios es la sangre, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Entonces, de esto está hablando. Ahora, regresando al tema de la Trinidad. La Trinidad es un concepto que, si es bien explicado, no es difícil de entender. Básicamente, así, simple y llanamente, si te quieres imaginar a un ser que tiene 3 cabezas, lo entiendes perfectamente. Dios no tiene un cuerpo físico. Dios es un ser espiritual, es un espíritu. Pero ese espíritu tiene 3 mentes, como si tuvieras a una persona con 3 cabezas. ¿Sí? Es un mal ejemplo, pero es un ejemplo que a mí me sirve para poder explicar lo que te quiero decir. Es un solo ser, pero es 3 personas. Una sola persona tiene un pensamiento, otro pensamiento y otro, pero donde está uno están los 3. Y lo que hace uno lo está haciendo el otro también, porque los órganos vitales y todo lo que le conecta, todo lo que lo hace ser él, lo tienen en común. ¿Sí? De manera que así podemos nosotros entender que Dios es 3 en 1. ¿Sí? Y no es lo mismo, pues hay gente que se confunde la Trinidad porque confunde la esencia de Dios o la sustancia de Dios con las personas de Dios. Es una confusión muy común. Pero ahorita con el ejemplo que te di, tú puedes entender que puede haber 3 personas en uno, porque son 3 mentes en uno. Pero hay personas que no lo pueden entender, porque nosotros somos una sola persona, un solo ser, y somos una persona, porque no tenemos más de una mente. Pero en el caso de Dios sí lo es. Ahora, eso explicaría demasiadas cosas, porque en la eternidad pasada, Dios no tenía necesidad de nada. Dios tenía toda la comunicación que necesita, todo el amor que necesita, toda la comunión que necesita en la eternidad pasada. Y lo que vemos que existe ahorita es como cuando tú compras un terreno y te le quedas viendo. ¿Cuánto tiempo tardas en ver tu terreno e imaginarte todo lo que puedes hacer en él? Después de que te lo imaginas, después dices, de todas las opciones que me estoy imaginando, esta me parece mejor. Y para esta me alcanza, ¿verdad? Entonces empiezas y te pones manos a la obra. Y eso fue lo que pasó en la eternidad pasada, básicamente. Dios vio el vacío de todo y de su misma inteligencia, de su mismo afecto, de su mismo amor, desbordó y empezó a hacer cosas que reflejaban quién era Él. ¿Por qué? Porque lo mismo pasa contigo. Si vas a hacer un edificio en tu terreno, va a reflejar quién eres tú. Vas a contratar a un arquitecto, vas a reflejar tus gustos en ese lugar, tus valores, lo que a ti te agrada y todo eso. Y eso es lo que sucedió en la eternidad pasada con Dios. La Trinidad ideó todas las cosas y empezó a hacer todas las cosas, ¿no? Entonces, Dios es un solo espíritu y tiene 3 mentes. Dios es un espíritu, no tiene cuerpo, pero
a manera de lo que vimos ahorita, podemos ilustrarlo como si fuera tres cabezas, ¿no? De manera que podemos nosotros entender cuando Jesús está hablando de Él mismo y del Padre, y luego está diciendo que el Padre tiene algo suyo y que lo va a enviar y todo este asunto. Vamos a leer un pasaje donde vemos ese tipo de lenguaje que a otra gente lo confunde. Vamos a leer Juan 14. Juan 14 del 1, versículo 1 del adelante voy a empezar a leer. Juan 14. Dice: Jesús es el camino al Padre, así se llama el subtítulo de lo que voy a leer. Versículo 1. Es Jesús hablando: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les habría dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás, el discípulo de Jesús, el apóstol, Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe dijo: Señor, muéstranos el Padre y con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y aquí está hablando Jesús del Padre, pero después empieza a hablar del Espíritu Santo de la misma manera. Dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Entonces, con esto que platicamos antes, podemos entender el lenguaje que tiene Jesús. Está hablando del Padre, está hablando del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo también está hablando de Él mismo y de que todo lo que está haciendo, también lo está haciendo Él, ¿verdad? Entonces, con esto podemos nosotros entender que la Trinidad es una enseñanza que se revela tal cual en el Nuevo Testamento, pero es progresiva. En el Antiguo Testamento hay indicios de la Trinidad, y esos indicios van progresando hasta el grado que las personas están suficientemente maduras como para entender ese concepto. De la misma manera como si, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? A lo mejor tu hijo bebé no puede entender a lo que te dedicas. ¿Cómo le explicarías, no? A tu hijo a lo que te dedicas, a qué haces físicamente. Entonces, tu hijo bebé progresivamente va entendiendo un poquito más, al grado de que llega a una madurez en donde, ya sé que mi papá hace esto, ya sé que el negocio de mi papá hace esto, ya sé que mi papá esto y esto, ¿no? Entonces, de la misma forma, Dios se va revelando, especialmente en las Escrituras, como es, ¿sí? Porque hay dos revelaciones, hay una revelación general y hay una revelación especial de Dios. La revelación general es la naturaleza. Por la naturaleza entendemos que hay un Dios. ¿Por qué? Porque vemos un orden, porque vemos una coherencia, porque vemos
los indicios, la evidencia de que hay una mente inteligente detrás de todas las cosas. Pero no tendríamos forma de entender que Dios es un Dios trino a menos que Dios se revele de una forma especial. Y la revelación especial es la Escritura. Entonces, Dios se revela especialmente a nosotros a través de palabras escritas para que nosotros entendamos lo que no entenderíamos nada más de observación de la naturaleza. ¿Sí? Hay personas que ven la naturaleza y dicen, la naturaleza es Dios. Ese tipo de personas tienen un pensamiento, se llama panteísta. Pan quiere decir tierra y teísta quiere decir Dios. Ellos dicen que la naturaleza es el Dios. La Biblia niega esa forma de, esa forma de pensamiento la niega, ¿no? Entonces, pero bueno, me gustaría con esto empezar a decirte que no es la Trinidad, porque también hay personas, inclusive creyentes, que tienen la idea de que Dios se cambia la cachucha, ¿verdad? De que cuando te está hablando como el Hijo, se pone la cachucha de Hijo, luego se la quita, se pone la cachucha del Padre, y luego se la quita y se pone al Espíritu Santo. Y no es así. De hecho, ese error se llama modalismo. Quiere decir que Dios se muda, es una postura equivocada que afirma que Dios es una sola persona que se nos presenta en tres formas o modos diferentes. Es decir, este error niega la distinguible personalidad de cada miembro de la Trinidad y que Dios no es tres personas diferentes, sino que asume el modo de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo en diferentes momentos, ¿sí? La Iglesia ya se ha tomado el tiempo a lo largo de la historia en identificar los errores y refutarlos, ¿verdad? Otro error, vamos a nada más ver 3 errores, pero es un error común. El siguiente error se llama arrianismo. Equivocadamente niega la plena deidad del Hijo y del Espíritu Santo. Este error asume que Dios Padre creó en algún punto de la eternidad pasada al Hijo y al Espíritu Santo. El término arrianismo se refiere a un obispo de Alejandría cuyas enseñanzas rechazó la Iglesia en uno de los concilios, en el concilio de Nicea. El siguiente es el triteísmo. Equivocadamente niega que haya un solo Dios. Este error asume que hay 3 dioses, dado que son 3 personas en la Trinidad, que era lo que yo les platicaba al principio. La confusión de no poder distinguir entre un ser y una persona, porque son cosas diferentes. Un ser puede ser muchas personas y un ser puede ser una sola persona, pero una persona no puede ser muchos seres. ¿Sí? Una mente no puede tener muchas esencias. ¿Sí? Entonces es como escalonada la cosa, ¿no? Todos esos errores han sido resueltos por la Iglesia sin ninguna duda. Vaya, no hay controversia en la Iglesia con respecto a la Trinidad. Lo que sí hay es muchas personas que no la entienden bien y no la enseñan bien. De manera que la gente cuando lo escucha dice, pues esto no le hallo pies ni cabeza, ¿verdad? Pero pues con el favor de Dios queremos hacer la diferencia para que ustedes entiendan esto, ¿no? Decíamos que Dios se va revelando progresivamente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si te acuerdas, cuando Dios habla en plural en Génesis, dice hagamos, no dice haré. Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y casi en todo Génesis viene así, en una forma plural, ¿verdad? El decreto de hacer. Me gustaría que leyéramos Isaías 48:16, porque en este versículo se ven las 3 personas distinguidas. Es Jesús proféticamente habla, a través del Espíritu de Dios Jesús hablando. ¿Isaías qué, perdón? Isaías 48:16. Ahí vemos las 3 personas distinguidas, ¿verdad? Y en el contexto de que está hablando Dios, ¿verdad? Dice, lo estoy leyendo en Valera Contemporánea, dice, acérquense a mí y escuchen esto. Está hablando Jesús, el Hijo. Desde el principio no he hablado en secreto. Yo estaba ahí desde que esto se hizo realidad.
y ahora el Señor, en este caso es el Padre, y ahora el Señor y su Espíritu me han enviado. Sí. En este caso, el contexto de Isaías es una mirada hacia adelante de cuando iba a venir Jesús a la tierra. Después vemos también que se distingue como, tanto al Espíritu Santo se distingue como persona y como Dios, en varias partes de la Biblia, ¿no? En varios salmos, inclusive en Isaías. Después vemos cómo el ángel de Jehová o el ángel de Dios viene a la tierra y se le llama una representación de Jesús preencarnado. El ángel de Jehová o el ángel de Dios en el Antiguo Testamento es Jesús preencarnado. Es una representación física de Jesús, aunque todavía no había tomado forma física, porque Jesús es el ejecutor, es el brazo de Dios, ¿verdad? Entonces, con esto en mente, quedamos hasta aquí con la enseñanza de la Trinidad. Quisiera darles espacio para poder tener preguntas. Si tienen preguntas es importante, y si no pasamos al tema de la comunión, pero si tienen alguna pregunta, échenle de una vez para poder, ¿qué dudas o qué cosas ustedes se les viene a la mente con respecto a esta enseñanza, a esta doctrina? ¿No? ¿Todo bien? Son unos expertos. En el Antiguo Testamento, pues, el Espíritu Santo nunca tuvo una aparición o intervención hasta que fue enviado. En el Antiguo Testamento sí, tenía varias intervenciones. No sé si te acuerdas, pero a varios, por ejemplo a Gedeón, se le despertó el Espíritu. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba. Es una excelente pregunta. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba todo el tiempo en los creyentes como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y salía. En los profetas entraba y salía. Estaba con ellos, estaba en su ministerio, pero no lo tenían físicamente adentro, como nosotros vemos en el Nuevo Testamento. O sea que Dios les hablaba por el Espíritu Santo. Así es. O sea, la inspiración... A los profetas. A los profetas, sí. El Espíritu de Dios les hablaba y ellos profetizaban. Pero también, no solamente era para hablar el Espíritu Santo, también era para hacer cosas. Por ejemplo, cuando había una amenaza de un enemigo, Dios despertaba el espíritu de alguien a través del Espíritu Santo, le daba una fuerza sobrenatural como a Sansón para poder hacer lo que tenía que hacer. Y si te fijas, la consagración de Sansón era su cabello, pero era un símbolo de que Dios estaba con él. Cuando se cortó el cabello, se le fue el espíritu. Pero ahora, todos los que estamos aquí tenemos la fuerza de Sansón espiritualmente hablando, y nada nos puede cortar. Nada. Y la creación de Adán también, cuando lo formó con luz del barro y le dio ese aliento de vida que le sopló. Yo sí lo veía como que era el espíritu que le estaba transmitiéndole a formar un ser viviente. También es una excelente pregunta. La Biblia dice que Adán fue alma viviente. O sea, Dios sí sopló en él aliento de vida, pero no le dio su Espíritu Santo, le dio su propio espíritu a Adán. O sea, el espíritu de Adán fue creado con ese soplo. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, Dios sopla de nuevo en nosotros, lo vamos a ver cuando lleguemos a Juan capítulo 3 con Nicodemo. Dios sopla de nuevo en nosotros para crear una vida espiritual que no teníamos antes. Nosotros somos el barro, otra vez somos el barro que no puede hacer nada por sí mismo, o sea, no podemos conectarnos con Dios por nosotros mismos, y Dios tiene que soplar en nosotros el Espíritu Santo para nosotros poder tener esa conexión de nuevo. Pero antes de eso, el hombre era alma viviente. Por eso dice, Adán era alma viviente, y el segundo Adán, que es Jesús, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Eso es lo que hace. Sí, pero buena pregunta, ¿eh? Gracias. Adelante. Chema también trajo la suya. No. La acabo de pescar ahorita, como el Chavo del 8.
Cuando yo decía, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Porque yo no me sentía digno o no me sentía facultado o como le queramos llamar, ¿no? Decía, no, yo no puedo, porque escuchaba siempre, no seas religioso, no te inclines por ninguna persona, o sea, tu relación directa con Dios, ayudando yo muy a mi estilo, ¿verdad? Echando llamadas, ¿no? Entonces, pero no podía identificar, no podía ser auténtico porque no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? No sé cómo. Entonces, como por obra de algo, de pronto veo una película, vamos a llamarle Chusca, ¿no? Y no sé si la han visto, Chusca. Y no la vi por la película, sino porque andaba una actriz ahí que me llamaba mucho la atención y me puse a ver la película. La película se llama Al Diablo con el Diablo. Sí. Y en un momento están en la cárcel Dios y el otro, ¿no? Un pedacito de la película. Se me hizo chistoso porque en algún momento le da a entender, ¿no? Pues yo soy el equipo A y tú eres el del equipo del otro bando, ¿no? Y le dice el camarada, bueno, no era el diablo, pero era el que no estaba muy del otro equipo. ¿Cómo puedo saber? ¿O quién es el que es, no? Y le dio una respuesta, no sé si los que la vieron recuerden pero esa respuesta fue la que a mí me identificó, que eso era Dios. Como no le dice, para que entiendas, le dijo, para que sepas, Él, no dijo Dios, Él, el que es el ente de energía que anima todo lo que ocurre en este mundo. O sea, anima de darle vida, ¿no? De darle vida, esa es la palabra, no vida cualquiera de las modalidades, ¿no? Entonces, ¡pum!, reaccioné porque me llamó la atención la respuesta, ¿sí? Me llamó la atención la respuesta porque para mí, muy a mi estilo, para mí Dios siempre ha sido yo se los he dicho, no sé si a ti o si te lo di, para mí es la fuente, así le llamo yo, la fuente, esa fuente magnífica, en el sentido magnífica hablo de lo más grande, en la que todas las personas de buena intención aportamos algo ahí, aportamos algo a esa fuente. Y cuando escuché esa respuesta dije, para mí eso es la fuente, ¿no? Es como algo magnífico. Yo me lo imaginé una esfera de pura energía, ¿no? De pura energía, que lo mismo, hice una analogía, la fuente, la esfera, y esa es la energía que rige todo, y es un ente superior a nosotros, ¿verdad? Y cada vez que alguien aporta algo bueno, cualquiera de los otros que estamos en el planeta podemos extraer eso bueno, si lo pedimos, porque ahí está ya. Ahí existe ya, nada más cuestión de hacer la llamada o hacer la conexión y solicitarlo, ¿no? Pero la idea es también aportar. Okay. Entonces, y eso que estás diciendo tiene que ver un poquito con lo que yo con lo que quería yo hacer la transición. El propósito de Dios al salvarnos es restaurar nuestra imagen y semejanza que perdimos. Es todo, porque lo perdimos. ¿Y qué exactamente es eso, verdad? ¿Qué es la imagen y semejanza? Porque tú estás diciendo eso, Chema. Tú ves que tú tienes que sacar de Dios algo que tú no tienes, ¿verdad? Porque ahí está. Pero ahí está. Entonces, ¿qué nos está dando Dios que no tenemos? Bueno, primariamente, pues no nos parecemos a nada a los seres humanos originales. Pero aún los seres humanos originales, como Adán y Eva, no se parecen en nada a nosotros. Por eso decía Jesús, luego lo vamos a ver, por eso decía Jesús que cualquier hijo de Dios es mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Porque los profetas del Antiguo Testamento vivían sin
sin la revelación que nosotros tenemos y sin tener al Espíritu Santo morando en nosotros permanentemente, porque esa fue una promesa profética que hicieron para Pentecostés. A partir de Pentecostés, en Hechos capítulo 1 y 2, en adelante, todos los creyentes tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, que nos guía, que nos dice, que nos confirma, que nos va, que se encarga, vaya, de nuestro caminar espiritual, ¿sí? Y mientras nosotros estemos atentos y empezando a escuchar, empezamos a ver eso. Ahora, que ya dijimos que qué es, ¿no? La imagen y semejanza de Dios, pero ¿qué es eso? Porque pues suena muy bonito, ¿verdad? Porque puede ser algo muy ambiguo, pero en realidad no es. En esencia, y así 1 más 1 es 2, es tu parecido a Jesucristo. La imagen y semejanza que a Dios le agrada es la imagen de Jesucristo en nosotros. Y a la medida que nosotros nos parezcamos a Él, al modelo que Dios nos mandó, en esa medida nosotros restauramos nuestra imagen y semejanza que Dios quiere hacer en nosotros. Ahora, tú me dirás, oye, pues eso, pues yo no me siento así, ¿verdad? Pues bienvenido al club. Tampoco el apóstol Pablo se sentía así, y esa es la transición que quiero hacer. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 12, lo voy a leer. Es el apóstol Pablo ya grande, ya habiendo pasado bastante tiempo de ser creyente. Fíjate lo que dice. No es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, todos los creyentes tenemos esa sensación de saber que no somos lo que debemos de ser, pero también sabemos que no somos lo que éramos ayer, ni antier, ni el año pasado. Todos, incluyendo el apóstol Pablo. Entonces, si tú te sientes así, qué bueno, así es como nos debemos de sentir. Dios nos permite vernos a nosotros y sentir de alguna forma que no la hemos librado por una buena razón. Cada quien tiene sus propias luchas por una buena razón. Dios tiene un plan para eso, que es su gloria, ¿no? Es tu dependencia de Dios. Ahí es a donde quisiera yo llegar. Si nosotros Dios en un momento así, de la noche a la mañana, nos convertiría en un ángel con todo el conocimiento y todas las virtudes y toda la inclinación correcta, así de la noche a la mañana nos convertiría en eso, no entenderíamos la dependencia que tenemos a Él. No lo entenderíamos. Pero al nosotros estar luchando y batallando y siguiendo progresando en nuestra vida espiritual, que el nombre técnico de eso, según la Biblia, se llama el proceso de santificación. Que el proceso de santificación es el proceso mediante el cual te pareces a Jesús. En el Antiguo Testamento, el santificarse es lavarse con agua y rociarse con sangre para poder ser santo. Y esa palabra santo tiene dos significados: uno de pertenencia a Dios y el otro que habla de tu carácter. Si tú eres santo es porque le perteneces a Dios. Eso es algo que les quería comentar, porque de repente les mando un mensaje y les digo que vamos a hablar de la dependencia o de la comunión de los santos, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, yo no soy santo. No eres santo porque no has completado tu santidad, pero eres santo en el sentido de que le perteneces a Dios. Todo lo que le pertenece a Dios es santo. Es más, en el Antiguo Testamento
Algo común se puede hacer santo nada más con rociarlo con sangre. Algo que es inmundo, algo que se ensucia, lo puedes limpiar con agua y lo haces común y está limpio. Pero después de que lo haces común, si lo rocias con sangre, lo haces santo. Y eso santo, fíjate bien lo que te voy a decir ahorita, y de hecho con esto vamos a abrir el otro texto que vamos a leer. Lo santo de ninguna manera puede tocar lo inmundo, porque se vuelve inmundo. Lo santo de ninguna manera puede tocar lo común, porque se vuelve común. Entonces, aunque tenemos el aspecto de ser hombres comunes, al haber sido rociados con la sangre de Dios, de Jesucristo, somos santos. Y no podemos nosotros mezclarlos con lo común ni con lo inmundo, por lo menos en carácter. Porque sí, tenemos que ir por las personas que necesitan salvación, dice la Biblia que no tenemos que salir del mundo, ¿verdad? Pero el mundo sí tiene que salir de nosotros, en cuestión mental, ¿verdad? Entonces, nuestra comunión con Dios, el propósito de esta comunión con Dios es separarnos de lo que nos contamina y por ende lo que nos aleja más de Dios. Ese es el propósito que tiene la comunión. Y esto es un propósito trinitario. ¿Por qué? Porque ya vimos, en el cielo hay 3 testimonios, en la tierra también, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una función específica con nosotros. El tema pasado vimos cómo el Padre tenía un propósito con nosotros de predestinarlos. Luego vamos a ver que el Hijo tiene un propósito con nosotros, que ahorita lo estamos viendo, que es tener comunión con nosotros. El Hijo está encargado de sacarte de la inmundicia y lavarte con su sangre y hacerte santo. Y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, es el encargado de guiarte. Lo vamos a ver a detalle en el próximo tema. Pero con esto me quisiera que leyéramos Romanos capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 15, aunque iba a leer desde el 17, pero pues para que se entienda un poquito mejor. Romanos capítulo 6, versículo 15. Fíjate, es de lo que estamos hablando, del pecado y cómo nosotros estamos luchando con el pecado, cómo le hacemos para despojarnos de todo este tema que aún luchamos, ¿no? ¿Sí? Dice, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? El maestro, el apóstol Pablo responde, de ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Y una vez libertados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, por la debilidad de su naturaleza humana, así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Es algo muy práctico. Antes nos hablaban y nos decían, hey, vente porque hay parranda, ¿no? Y no importaba que en las 11, 12 de la noche, ahí voy. El siguiente día andábamos todos cayéndonos, ¿no? Los ojos rojos, ¿no? Ahora nos hablan y nos dicen, hey, hay grupo. Y ahora tus miembros los estás presentando, estás usando tu cuerpo para cosas justas. Antes usabas tu cuerpo para cosas injustas y ahora usas tu cuerpo para cosas justas, y eso habla de tu santidad, habla de tu pertenencia, habla de a quién obedeces, de quién eres. Ese es el reflejo que está sucediendo en ti. Versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaban de eso? Ahora ustedes
se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Yo me avergüenzo de todo lo que hacía antes. Dios no me quitó esos recuerdos. Y yo me acuerdo y digo, chin, mala onda, ¿no? Pero de lo que hacía antes yo no tenía ningún provecho. Y aquí lo que está diciendo en el versículo 22, pero ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. El provecho que obedecen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Tu proceso de santificación es la evidencia de que vas caminando a la vida eterna. De eso se trata. No vas a encontrarte a nadie en la vida eterna que no haya caminado por los mismos caminos donde tú has caminado. Porque todos batallamos, aunque a lo mejor batallamos con cosas diferentes, ¿verdad? Pero todos estamos luchando con algo y todos estamos en esa comunión, y eso a nosotros todos nos identifica. Al grado de que lees el apóstol Pablo y cuáles eran sus luchas internas y decías, pues yo también me siento así. Como decía, yo no lo he logrado todavía, pero me olvido mejor de lo que venía atrás y me voy hacia adelante, porque mi meta es la vida eterna. Mi meta es volver a la comunión con Dios y al tener eso que tenía antes, ¿no? El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, nosotros con esto que estamos hablando ya vemos el panorama completo. Vemos cómo en la Trinidad hay una comunión, y esa misma comunión en la Trinidad, en la eternidad pasada, apunta a que Dios también requiere una comunión con nosotros para poder involucrarnos en su vida, en su familia. Porque ¿qué familia, para qué Dios hace familia si no va a tener comunión con ellos? Y nuestro proceso de santificación, ya sea que esté avanzado o que esté empezando, el hecho es que Dios ya te vio terminado. Eso es algo que muchas veces yo me he encontrado con personas que se desaniman y dicen, no, pues aquí Alberto, no, pues me lleva de calle, este camarada conoce bastante, yo voy empezando y todo este asunto. Y entonces tú te sientes menos que Alberto. Y dime, ¿quiénes son los más importantes en una familia? ¿Los adultos o los niños? Dios piensa igual. Las personas que van empezando, las personas que van conociendo, Dios les responde muy rápidamente sus oraciones. Lo digo por experiencia, porque ya tienes tiempo y luego ya horas y como que ya no te habla igual o te deja en visto, ¿verdad? Y dices, no, ya... Les voy a decir hasta se rieron de mí en mi casa, ¿no? Porque como saben que no estoy comiendo pan, ¿no? Entonces dije, ya voy a venir mi cumpleaños y le voy a preguntar al Señor si puedo comer. Y oré, porque sí me imaginaba yo comiendo, ¿no? Oré y le dije, Señor, ¿y sabes qué me contestó? Nada. Como cuando le dices a tu papá, oye papá, este rollo, y no te contesta como viéndote así como que estás, sí. O sea, ¿qué te pasa? No me estés preguntando eso, ya sabes la respuesta. Todo, bueno, sí me sentí medio regañadón, ¿no? Entonces dije, ay caray, ya me reí, le platicé a mi familia y ese día no llevaron ni pastel, pues porque entonces tú ves ese tipo de cosas que uno vive y dices, caray, pues Dios ya no me trata como niño, ya me trata a lo mejor como un adolescente o como alguien que ya debe de saber qué onda, pero antes yo hacía mis berrinches y mis oraciones eran diferentes, pero también la ternura de Dios hacia mí era diferente. Y así les pasa a todos. Si ustedes van en el nivel en donde esté, entre más joven estés, más tierno Dios se porta contigo, más paciente, más todo. Y también te sirve porque al final, como vas madurando, los niños van madurando y dicen, papá, pues ya no me hables así, o ya no me digas esto, ¿verdad? Ya tienes otra mente y tienes otras cosas. Ahora, para terminar, todo niño o todo joven no entiende la vida realmente como es.
Pero conforme va pasando el tiempo, vas abriendo tu mente y tu panorama y vas diciendo, la vida es así, así y así. Lo mismo sucede con las cosas de Dios. Puede ser que tengas una imagen de Dios muy sencilla y a Dios le gusta que pienses en Él, aunque sea sencillo. Pero conforme tú vayas aprendiendo, vas a ir viendo a Dios más complicado, más complejo. Pero no en el sentido que no lo puedas entender, en el sentido de que es más bello, más hermoso, más majestuoso, más admirable, más deseable, más de que, wow, conozco y entre más conozco, entiendo que me hace falta mucho por conocer. En ese tipo de cosas. Entonces, hay una barrera del conocimiento. Aquí pues hay personas que son expertos en una área en específico, pero hay una línea que cuando la cruzas, te das cuenta que no sabes tanto como pensabas que sabías. Si cruzas esa línea. Pero si todavía no cruzas esa línea, llega un momento que dices, ya sé todo lo que tengo que saber. Pero si la cruzas, dices, ay caray, qué mal estaba. Todo esto no lo sé. Las personas más inteligentes saben lo que no saben. Y ahí es donde nosotros tenemos que llegar, como creyentes. Yo sé lo que no sé. Y eso me motiva a aprender. Pero no aprender como por vanidad, sino aprender para admirar. Para decir, wow, qué bonito, qué padre es esto. A mí me interesa el tema de la Trinidad, me interesan los temas de teología, no para presumir, me interesa porque lo veo bonito, se me hace bonito, se me hace hermoso eso, a mí. ¿Va? Y yo lo explico de la forma que creo que lo puedo explicar de esta forma sencilla, aunque también se puede explicar de una forma compleja. ¿Por qué? Porque la gente que es experta en un tema te lo explica de una forma compleja. Pero un maestro, la chamba de un maestro es hacer las cosas sencillas, aunque lo entienda como sea que lo entienda. Entonces, la pregunta para terminar el día de hoy es, si estás en santidad, estás en proceso de santificación, ¿te ves hoy diferente a como eras antes? Como decía el apóstol, ¿tratas de olvidar lo que estaba atrás y estás enfocado en lo que sigue adelante? Si es así, vas avanzando. Y si es así, estás teniendo comunión con Dios. Y si es así, estás caminando en el camino de los santos que llegan a la vida eterna. Así que me gustaría que participaran en eso y terminamos la clase así.